Bueno, momento de abrir la primera entrevista de esta mañana. Nos preguntamos cómo está el bolsillo de los uruguayos, cuál es el balance económico de la primera parte del año. Hay muchos temas para conversar. Vamos a recibir entonces, a darle la bienvenida a la investigadora del Instituto de Economía y docente de Facultad de Economía de la Universidad de la República, Gabriela Mordecki. Bienvenida, Gabriela. Hola, ¿qué tal? Estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir a conversar con nosotras. Bueno, desde tu trabajo, la mirada que se hace, ¿qué balance se puede hacer de lo que va del año? Porque tenemos por un lado que la inflación ha bajado y eso es una buena noticia, pero también hubo deterioro, ¿no?, de la economía, restricciones, digamos, en las proyecciones de crecimiento, baja en las exportaciones. ¿Qué se puede decir de esto? Sí, bueno, como más o menos lo comentaste, que tenemos como un escenario mixto con algunas noticias buenas, como comentaba, sí, la baja de la inflación, después de tantos, digamos, meses y años fuera del rango meta, se mete en el rango y, bueno, el mes pasado, digamos, julio, además con la sorpresa de que volvió a bajar, impulsado por, bueno, algunas cuestiones más súper coyunturales, como la baja de los impuestos al agua, y también, bueno, baja de frutas y verduras que habían subido muchísimo en la primera parte del año. Pero bueno, eso es una buena noticia. Y un dólar bajo, ¿no? Que claro, a los ciudadanos comunes y corrientes nos viene bien, pero para las exportaciones y esos sectores les afecta negativamente, ¿no? Exactamente, el dólar a la baja también, pero ese ya viene, digamos, hace tiempo impactando también en la inflación, porque bueno, nosotros tenemos una cantidad de precios dentro de nuestra canasta directamente en dólares, ¿no? Tipo automóviles, viajes, no sé, electrodomésticos, celulares, todo eso que está en dólares, bueno. Y además, bueno, los insumos también importados que con el dólar bajo también bajan. Sin embargo, capaz que un punto interesante a aclarar es que tú comentabas que caen las exportaciones, pero eso cae en dólares. O sea, el que el tipo de cambio caiga es una cosa que afecta después a las empresas exportadoras cuando tienen que convertir esos dólares de las ventas a pesos para pagar salarios, impuestos, servicios, otros gastos, y bueno, y que ven que esa cantidad va disminuyendo. El tema del fenómeno de la caída de las exportaciones en realidad viene ya desde el año pasado, tiene que ver en gran medida con la sequía tan fuerte que enfrentó y que está enfrentando todavía Uruguay, con la caída de la producción de soja. La soja es un cultivo de verano que además en general se comercializa durante el resto del año, ¿no? O sea, se cosecha ahí por abril, más o menos, y el resto del año. Entonces, el año pasado tuvimos una cosecha récord, muy, muy buena. Este año fue muy mala. Entonces, claro, la comparación, la caída es muy grande. Pero también caen las exportaciones de carne vacuna, como consecuencia, en parte precios, sí, también, y en parte menor demanda, sobre todo de China, que es nuestro principal comprador, o ha sido hasta ahora, ¿no? Ahí como que cuando caen tanto las exportaciones, Brasil como que reaparece como ahí socio comercial bien relevante, pero en otros productos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la economía, digamos, yo mencionaba la sequía, además afectó negativamente toda la producción agropecuaria en general y además implicó, bueno, una crisis hídrica en Montevideo y zona metropolitana, lo que también hizo que el gobierno tuviera que incrementar gastos en forma importante. Y esa es otra variable que ha aparecido en el último tiempo, ¿no? El deterioro de las cuentas fiscales, con un creciente déficit que, bueno, sí, en parte se explica porque, digamos, la menor actividad hace caer la recaudación. Claro. Entonces... No, y la crisis hídrica, la situación claro. que se... a ver, también los beneficios que se otorgaron para el agua embotellada significan la situación del litoral. Imagino con los combustibles también hace que se genere menos recaudación.
Ahora, con todo este escenario, Sí. cae la inflación, sube el déficit fiscal, la situación de emergencia agropecuaria, la emergencia hídrica. Con ese panorama, se está analizando la rendición de cuentas, además a nivel parlamentario, y se están negociando en los consejos de salarios también toda la negociación colectiva. Con ese combo que tenemos que... Porque es verdad, hay muchas ramas, hay muchos rubros, pero todo tiene que ver con todo. La inflación, bueno, sí. la inflación tiene que ver con lo que se negocia en el Ministerio de Trabajo. Bueno, ¿qué pasa con todo ese panorama? ¿Qué tenemos que esperar los trabajadores y por ende los jubilados también? Sí, bueno, es bien interesante lo que planteás porque justamente esta fuerte baja de la inflación está pegando en el momento donde se están, las negociaciones están en curso, ¿no? De los convenios salariales y bueno... ¿Eso es beneficioso o no para el trabajador? Bueno, o sea, depende de si esta situación es meramente coyuntural, o sea, si son estos meses y la inflación después retoma, cosa que se espera que no, pero bueno, siempre hay eventos inesperados, o si esta es una situación que si vino para quedarse sería lo ideal. Claramente eso beneficia a los trabajadores porque primero que tenemos acuerdos ya vigentes, cuando cae la inflación entonces el salario real aumenta, mejora, pero bueno, hacia adelante digamos que pone un poco de presión a la baja en las pretensiones, digamos, de convenios, aunque en general lo que muchas veces sucede es que hay una pauta y luego hay un gatillo, como se le llame. Vinculada a la inflación. Exactamente. Si sube tanto, se sube tanto el salario. Exacto, pero después, ¿no? Entonces igual tenés como un periodo en el cual si subió la inflación hay una pérdida y recordemos que también los salarios reales vienen remando la de atrás, ¿no? O sea, cayeron en los primeros años de este gobierno debido a la emergencia de la pandemia, etcétera, y bueno, y ahora se están recuperando. Ese también es otro factor que afecta negativamente las cuentas públicas, porque los funcionarios públicos y, como tú mencionabas muy bien, los jubilados están en las cuentas del gobierno y al mejorar el salario real y las pasividades, eso es un costo mayor también para las finanzas públicas. O sea, el gobierno con la menor inflación en realidad se beneficia desde algún punto de vista, pero financieramente a veces puede, digamos, afectarlo negativamente. ¿Por qué? Porque el principal ingreso que tiene el gobierno es el IVA, la recaudación del IVA. Y el IVA es un impuesto que se cobra arriba del precio de los productos. Si estos caen, bueno, la recaudación también se ve afectada. Entonces, por otro lado, el compromiso de mejorar los salarios en general, los salarios públicos, está pegando este año y va a pegar más el año que viene, porque esta fuerte caída de la inflación va a mejorar digamos, el resultado este año y las jubilaciones se ajustan por el índice medio de salarios, ¿no? Este año para el año que viene. Entonces, ahí seguramente, bueno, va a haber una mejora para las jubilaciones, pero del punto de vista de las cuentas públicas, como que ahí... puede perjudicar un poco. Y un mayor peso, ¿no? Lo que, digamos, todo el mundo en general y las proyecciones en general siempre se hacen suponiendo que no va a haber otro evento, digamos, tan negativo el año que viene, que el clima va a estar normal, entonces la actividad va a retomar, la producción. El mundo, además, capaz que esta sí es una buena noticia, nos está dando como señales algo más favorables. Nosotros, y el mundo, digamos, pensaban que la situación era más recesiva en Estados Unidos, la Unión Europea, y se han enlentecido la suba de las tasas de interés, pero el último dato del crecimiento en Estados Unidos ha sido muy, muy alentador y bueno, eso tal vez marca que la recesión o digamos el fuerte enlentecimiento del mundo, bueno, capaz que se relativiza un poco y eso para Uruguay, para la demanda, digamos, de nuestras exportaciones es buena. Podría ser una buena noticia. De todas maneras, el recrudecimiento del conflicto Rusia-Ucrania
podría tener una afectación nuevamente en el sector del agro, ¿no? Otra vez, con el tema granos, el tema... Sí, bueno, ahí como que hay que ver, ¿verdad? Eso es un tema muy complejo, el tema de la guerra y sus impactos hacia lo económico directamente. Lo traigo porque ha sido un argumento de las autoridades hasta ahora, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, digamos, cuando inicia el conflicto, ahí sí hay una suba. O sea, que para Uruguay sube el precio de los granos, en realidad... No es una mala noticia. Al contrario, claro, porque Uruguay es exportador. Lo que sí fue muy negativo fue los combustibles, ¿no? Y recordemos todo el tema, ¿verdad?, de, bueno, los PPI, toda esta discusión de esta nueva forma de ajustar que, bueno, se enfrentó a esta suba inesperada. Pero bueno, eso más o menos se ha ido normalizando. Y la guerra, bueno, claro, siempre es terrible, pero yo creo que en este momento se han ajustado los mercados y el impacto económico directo que puede venir para Uruguay no creo que sea demasiado relevante. Gabriela, este análisis que venís haciendo muestra que la economía uruguaya tiene como un corset, ¿no? Mucha afectación de condiciones exógenas que vienen de afuera que no puede controlar. Y por otra parte está la crítica de la oposición actual, que bueno, pide que aumente el gasto fiscal para mejorar algunos aspectos sociales, impulsar algunas áreas, pero por otra parte, en los gastos medidos que ha tenido, igual ha aumentado el déficit fiscal. ¿Se podrían haber hecho las cosas diferentes? Bueno, es muy difícil evaluar desde ese punto de vista porque este gobierno, digamos, llegó con como un fuerte mandato de mejorar las cuentas públicas. Explotó la pandemia, digamos, ahí el gasto aumentó muchísimo. Igualmente, el gobierno hizo un recorte, logró controlar el gasto, pero yo creo que ahora, digamos, 2023 y 2024, que eran como los años de normalización de la situación, bueno, la sequía como que complicó muchísimo las cosas. Entonces, y ahí, digamos, hay que dar las ayudas que hay que dar y además esto que yo comentaba, ¿no? Se enlentece el crecimiento y cae la recaudación y bueno, eso era muy inesperado. O sea, siempre hay cosas que se pueden hacer diferentes, pero bueno, por un lado, la macroeconomía ordenada es algo como que está, digamos, en la base y yo creo que todos están básicamente de acuerdo en ese tema. La cuestión es, bueno, cómo se aplican las políticas para lograrlo, ¿no? A veces como que, ¿no? Como mencionábamos lo del dólar, sí, yo creo que ahí hay algunos, ¿no? que opinan que el dólar está demasiado bajo, que no puede, ¿no? Los propios exportadores dicen, bueno, está bien, hay que bajar la inflación, pero que no todo el costo caiga arriba de la espalda de los exportadores, o sea, que sea el único. Es complejo porque, bueno, Uruguay tiene una economía muy dolarizada y además que todos funcionamos en dos monedas, ¿no? Pensamos en dólares, sí. O sea, no hay cómo nos saquen de esa... Y bueno, habían tenido desde el Banco Central, cuando inicia este gobierno, el objetivo de desdolarizar o ir hacia eso, que bueno, no vemos que aparezca esa cuestión en el horizonte de desdolarizar. Es complicado, no es sencillo. Pero la no intervención total en el mercado de cambios que con el presidente del Banco Central lo levanta como un éxito, digamos, bueno, para algunos otros puede parecer que no es tan así, que es mejor mantener algo de control, hay reservas, se puede intervenir en el margen levemente y no permitir que el dólar caiga tanto, ¿no? Digamos que todo es como esas cuestiones, ¿no? Que no hay una línea única,
Y aparte hay que elegir, ¿no? ¿Qué hago? ¿Mantengo el dólar? ¿Subo un poquito la inflación? ¿Le beneficia al sector exportador? ¿No? Hay como muchas variables en torno a la intervención o no del precio del dólar. Claro, exactamente. O sea, la política económica tiene algunos objetivos que, como tú decís, son a veces, digamos, uno va en contra del otro, porque si yo hago medidas, promuevo, no sé, aumento el gasto para promover el crecimiento, para que haya más empleo, y bueno, se me, digamos, descalabran las cuentas públicas, tal vez la inflación también. Entonces, bueno, pero justo en un año donde estamos en sequía, ¿no? Con una caída, empiezo a frenar, tampoco es como, bueno, entonces ahí los equilibrios, nada, son como complejos de alcanzar. Otra variable capaz que no mencionamos fue el mercado de trabajo, que bueno, tú preguntabas cómo le afecta a la gente. El mercado de trabajo, más allá de esta situación, está como reaccionando bastante bien. O sea, si bien aumenta el desempleo es como la consecuencia de que hay más gente buscando, hay más empleo, pero bueno, no alcanza para toda la gente que... ¿Tiene calidad de desempleo? Bueno, ese es como otro tema. No hay demasiada, hay algunas mediciones, tal vez, por ejemplo, la informalidad es una variable que influye, y eso ha caído desde la pandemia. Que estábamos, no sé, en 2019, algo así como el 25%, cae al 20% la informalidad. La informalidad entendida simplemente como no pago, o sea, gente que no está registrada en el BPS, ¿no? No otras cuestiones. Y bueno, en la última medición aumentó un poquito, estaba en 21 y algo, pero... depende cómo se mire esa cuestión, porque lo que muchos afirman es que lo que sucedió durante la pandemia, que fue ahí que bajó fuerte, es que la mayoría de la gente que perdió el trabajo eran informales. Mientras que lo formal tenía los seguros de paro, tenía que se fueron extendiendo. Entonces ahí se mantuvo la gente con los empleos, mientras que la parte informal cayó muchísimo, y ahí volver como que costó bastante más. En realidad, ahora que hablábamos de la cantidad de gente que está en el mercado, o sea, que o trabaja o busca trabajo, recién ahora volvimos a los niveles que había antes de la pandemia. Porque eso sí descendió mucho, sobre todo muchas mujeres salieron del mercado de trabajo porque... Bueno, recordemos, no había escuela, no había quien nos cuidara a los chiquilines, tampoco había trabajo, entonces la gente simplemente, y de a poco fueron volviendo. Esas no son cosas, ¿verdad?, que sucedan automáticamente, pero bueno... Y en cuanto a los niveles salariales, digamos, se ajustan a la prepandemia, hay... un montón de uruguayos, ¿no? Más de medio millón que gana menos de 25.000 pesos. Bueno, sí, esos son algunos análisis que hace la gente del Cuesta Duarte, del PIT-CNT. Es bien interesante mirar eso. Es verdad que, bueno, ahora hablábamos hace un rato, ¿no?, de los ajustes, de los convenios, de la caída. O sea, los salarios reales cayeron todos. ¿Cómo se ajustan por categoría? Bueno, eso son cosas que también se negocian en los mercados, en los convenios, cuando, ¿verdad?, se está la negociación. Lo que muchos negociadores están diciendo ahora es que, bueno, está difícil discutir otras condiciones que no sea simplemente el ajuste general. La fuerte suba de salarios reales que tuvimos del 2005 al 2019, más o menos, en parte fueron ajustes generales, pero en gran medida también fueron subas de los mínimos por categoría, que ayudaron a, bueno, además a la caída de la pobreza, la mejora de algunos indicadores de desigualdad. Y bueno, todo eso con la pandemia quedó suspendido, digamos, fuimos como marcha atrás, y de a poco ahora se está como intentando volver. Veremos cuál es el resultado de estos convenios y... bueno, cómo quedan los salarios, ¿no? También es importante, y de eso hay poca información, cómo es el empleo por sectores.
porque, bueno, tenemos la construcción, que es como un sector importante, que tuvimos obras grandes, ¿no? UPM2, que, bueno, ya concluyó la obra. Todavía el ferrocarril central está, según dicen, se inauguraría a fin de año. Pero, bueno, ese es un sector que, digamos, sí, para tener el volumen de empleo que tenía, precisa grandes obras, ¿no? Si bien, bueno, hay como construcción, sobre todo inmobiliaria, ¿no? De edificios, nada, esto otro Gabriela, es importante. Sí. Para aprovechar estos minutos que no nos quedan demasiados, hablábamos de rendición de cuentas hace un rato, fuiste bastante crítica respecto a la inversión en ciencia y lo que significa para el país, que no es un gasto, sino que es una inversión que da sus frutos y que muchas veces se evita incluso la fuga de esas personas que tengan que ir a capacitarse e invertir dinero en el exterior, teniendo la posibilidad de formarse acá en nuestro país. ¿Qué abordaje se puede hacer respecto a eso y luego capaz que un poquitito más amplia la visión de la rendición? Sí, bueno, ahí como que uno se saca un sombrero y se pone otro. Como, digamos, trabajo en la universidad como investigadora, pero también participo de una organización que se llama Investiga UI, que nada, con investigadores de todo el país, incluso de gente del exterior también. Y bueno, y estamos mirando distintas como facetas de la institucionalidad, de cómo se organiza, pero claramente también del presupuesto que tenemos. El debe histórico de la inversión en ciencia, ¿no? Exactamente, la inversión total en ciencia, tecnología e innovación, digamos CTI, que es como el complejo, está alrededor de 0,45% del PIB, ¿no? En las elecciones de 2014 hubo un compromiso entre todos los candidatos a presidente para llevarlo a 1%. No sucedió. Y después el reclamo histórico de la huelga de la educación, el 6+1, que tampoco bueno, se llegó. esa es otra cuestión, porque bueno, claramente la educación y la investigación son como... Van de la mano. Claro, dos cosas que van de la mano. Claro, con un mojón que tuvo que ver con la pandemia, ¿no? Donde ahí pudimos como asir la importancia del desarrollo del área de la investigación. Exactamente, yo creo que ahí como que se demostró, ¿verdad?, la importancia de tener una investigación fuerte, con investigadores comprometidos, además, que todos dieron su trabajo gratis para salir de esa emergencia tan terrible que, bueno, que afectó a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, una vez pasado el momento, como que las cosas vuelven para atrás. Yo decía 0,45, del cual gasto público es algo así como 0,30, 0,31. El resto es, digamos, empresarial empresarial, pero no privado, porque estaban las empresas públicas también ahí sumadas. Pero bueno, y en gran medida es gasto de la Universidad de la República. Después tenemos la ANI, que es una agencia que ayuda con proyectos de innovación. Y de investigación también, fuertemente, posgrados, becas, y también de innovación para pequeñas empresas, etcétera. Pero digamos que el planteo es que, digamos, hay, por supuesto, muchos estudios y muchos países, digamos, de cómo los países salieron del subdesarrollo y se transformaron en desarrollados, apoyando fuertemente la investigación para poder, digamos, a través de nuevos desarrollos, aplicar luego Si se compara Uruguay con el resto de los países, ¿a qué nivel estamos a nivel de inversión en investigación, en ciencia? Horrible, horrible. Estamos por debajo del promedio de América Latina. América Latina es 0,7 más o menos. Estamos al nivel de África subsahariana, o sea... ¿no? ¿Quedaron decepcionados con esta rendición de cuentas? La verdad que sí, esta rendición no tiene prácticamente nada, cero aumento para la investigación y la innovación. Y además, claro, hay que tener en cuenta, en la rendición del año pasado logramos un pequeño incremento,
Pero si eso no se ajusta, o sea, si eso no se repite, como que el gasto vuelve a bajar. El fuerte del gasto en inversión está en la UDELAR, es como lo que se dedica a proyectos de investigación y sobre todo dedicación total. Es como muy importante, pero bueno, hay que apoyar. Además, hay otros organismos que investigan. Está el Clemente Estable, el Instituto Pasteur, el INIA, digamos que son institutos, digamos que dependen de algunos de ministerios o más autónomos. Pero bueno, todos hacemos investigación y todo debe estar junto, ¿no? Y otra cuestión que capaz que tú mencionabas recién es el tema de no solamente las becas de posgrado, o sea, hoy cómo se forma un investigador, ¿no? Bueno, termina su carrera, decide, ¿verdad?, que va a seguir por la investigación, ¿no? Tiene que hacer un posgrado, muchos pueden estudiar en el país, pero muchos se van, pero bueno, para eso precisan una beca, ¿no? Durante el periodo, no sé, una maestría, un doctorado, ahí son 4 o 6 años de la vida dedicados a la formación, pero luego que terminan, precisamos tener lugares donde, ¿no?, llamados, concursos para que esa gente se quede. El mundo está muy ávido de investigadores. Nosotros los formamos, les damos las becas, ¿no? Y luego no les damos el trabajo. Además, o sea, hay que pensar en que, como decía, mucha gente además estudia en el exterior o tienen sus contactos, por supuesto, de afuera vienen las ofertas súper generosas. Y bueno, nada, Uruguay en ese sentido tiene que ponerlo como una prioridad. Otra cosa que también se está discutiendo es la reorganización del sistema, si es que hay que crear un ministerio de ciencia, cuál es digamos, el camino que hay que seguir para fortalecer, para tener una voz, digamos, allí bueno, cuando se dan instancias como estas, ¿no? De la rendición de cuentas, ¿quién dentro del gobierno defiende la investigación? O sea, el Ministerio de Educación y Cultura, que es donde supuestamente ahí está todo, bueno, es como muy amplio y tiene como muchísimos temas, ¿no? Gabriela, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con la economista docente e investigadora Gabriela Mordecki, 9 de la mañana, 23 minutos.